Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Bueno, es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Bueno, todavía es mañana oficialmente, así que bueno. En esta mañana le pido como siempre a Dios que se glorifique en esta hora, en esta prédica, en esta enseñanza, en esta reflexión de la palabra. En la palabra, que se glorifique Él por medio de su palabra, que el Espíritu Santo lo glorifique dándome de lo suyo, haciéndolo saber, que yo, siervo inútil suyo, pueda ser usado como instrumento útil o vaso de honra para gloria y alabanza de su santo nombre. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hoy voy a tratar, si Dios me lo permite, de terminar el capítulo 3. Vamos a hacer un breve resumen del capítulo 2 para comenzar así con el capítulo 3. Amén. Vamos a estar en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17, al 18. Como son muchos versículos, voy a tratar, hermanos, de hacer el resumen rápido para comenzar en breve con lo que nos corresponde hoy. Amén. Bueno, Pablo venía hablando primero de la manifestación del hombre de pecado. Habló de los apóstatas, habló del hijo del diablo, o del anticristo, o del hombre de la perdición, o hombre de pecado e hijo de perdición. Y habló también de aquellos que le iban a creer, de aquellos que iban a ser engañados por él, por las señales mentirosas y prodigios engañosos que iban a hacer, que el hijo del diablo iba a hacer lo que el anticristo iba a hacer. Y estas personas iban a ser engañadas. ¿Ok? Y Dios mismo envía un poder engañoso a ellos para que ellos sigan creyendo en la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en el Evangelio. Entonces se muestra el amor de Dios y la verdad, sino que se complacieron en la mentira y en la injusticia. Y por eso Dios permite que esta gente crea en la mentira hasta el fin para que sea condenado. Amén. Y el mismo Dios envía un poder engañoso a sus vidas para que no puedan salir de la error y la mentira y sean condenados. Amén. Bueno, estos son aquí del 1 al 12, ¿verdad? En el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, vimos lo que se van a perder. Amén. Del versículo 3 al 18, que fueron al 17, que fue lo que vimos ayer, vimos a los escogidos para salvación, los cuales, a diferencia de los de arriba, Pablo llama hermanos, y Pablo los llama amados por Dios. Amados por Dios. ¿Y por qué sabe Pablo que son amados por Dios? Porque Dios los ha escogido para salvación. Por lo cual Pablo le da gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pablo dice que Dios, como Dios los ama, Dios los escogió para salvación. Los amados por el Señor somos escogidos para salvación. Pero Dios es un medio para salvarnos eficazmente. Amén. ¿Cuál es ese medio? El medio es que Dios nos santifica
por su Espíritu Santo. Es decir, como Dios nos amó y nos escogió para la salvación, lo que Él hace para que ese plan se lleve a cabo aquí en la tierra es darnos su Espíritu Santo que nos santifica, que nos sella y que nos aparta para Él. Amén. Nos aparta para Él. Amén. Pero en el plano terrenal también ocurre que somos llamados por Dios por el Evangelio. O sea, ¿cómo ocurre esto? Bueno, Dios nos predestina desde antes de la fundación del mundo. Nos escoge para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y luego, aquí en la tierra, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en Cristo, Dios nos aparta, nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué propósito Dios nos santifica por su Espíritu Santo después de haber creído en el Evangelio? Con el objetivo o propósito de parecernos a Cristo, de alcanzar la gloria del Hijo. Ese es el propósito final, el anhelo final y lo mejor que Dios quiere hacer con sus escogidos, con sus amados. Que ellos porten la imagen de Cristo perfectamente para que, como Cristo está con Dios perfectamente para siempre, nosotros estemos con Dios de esa misma manera. Amén. Bueno, entonces Pablo dice que por estas razones vamos a retener firme la doctrina que habemos aprendido, sea por palabra o por carta al mente. Es decir, si todo eso ha pasado en esta vida, entonces Pablo nos dice, bueno, si esto es así, retengan firme la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta al mente. Amén. Bueno, y ahí hice el resumen de lo que dijimos ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Vámonos a los versículos de hoy. Está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Voy a tratar de ser breve para ver si puedo predicar todos los versículos. Vamos a leer primero del 1 al 5. Los explicamos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los explico y luego continuamos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirma y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor de que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, Pablo cambia de tema. Ya no va a hablar de los escogidos escogidos para salvación. Ya tampoco va a hablar de los hombres que se van a perder, sino que Pablo cambia de tema y dice, por lo demás, es decir, tocando este punto o hablando de este tema, como lo quieran ver, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor sea glorificada. Ok, fíjense bien que Pablo está hablando de nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo. Los apóstoles necesitaban la oración de la iglesia. Yo lo he recalcado, muchas veces en mi video. Los pastores, y en este caso, en el caso del apóstol Pablo, los apóstoles no son supermanes,
son gente normal, común y corriente, de carne y hueso, que experimentan debilidades, que experimentan tribulaciones, como ya lo vimos anteriormente, que Pablo sufrió mucha tribulación para llegar a Filipo. Y por esa tribulación que sufrió en Filipo, si no me equivoco, él no pudo llegar nunca a los hermanos de Tesalónica. Y tuvo que mandar a Timoteo, amén, para ver cómo ellos estaban, porque Pablo tenía miedo de que la obra en ellos se perdiera. Pero para gloria de Dios, cuando Timoteo llegó a los Tesalónicas, ellos estaban en el fuego del Espíritu Santo, como decimos los pentecostales. Es decir, ellos estaban, ellos estaban obrando de manera correcta y glorificando a Dios con su fe y comportamiento cristiano. ¿Ven? Bueno, entonces, tomando de nuevo el punto, los apóstoles, los pastores necesitan oración, necesitan que clamemos por ellos. Si nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo, sabemos todas las tribulaciones que él pasó. Amén. Pero de todas el Señor lo libró para gloria y alabanza de su santo nombre. Pero también había muchos hermanos orando para fortaleza de Pablo, por fortaleza de Pablo, para que Pablo pudiera continuar el ministerio. El Señor les ponía en sus corazones también que ellos oraran por Pablo, porque Pablo no era Superman, Pablo no era infalible, Pablo no era intocable, Pablo no era el hombre de acero, Pablo no era... Bueno, Pablo era un hombre común y corriente de carne y hueso. Entonces Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor sea glorificada. Muy importante. Pablo nos dice, oren por nosotros para que seamos millonarios y podamos comprar camellos y andemos en camellos y no a pie. O oren por nosotros para que seamos millonarios y no pasemos necesidad en nuestro viaje misionero. Pablo no dice eso. Pablo dice, oren por nosotros, ¿verdad? A fin de que el Señor nos fortalezca y la palabra de Dios y la palabra del Señor corra y sea glorificada. O sea, oren por nosotros para que el Señor nos fortalezca y sigamos hablando la palabra de Dios y se entienda por más parte y la palabra de Dios sea glorificada. ¿Por qué? Porque al glorificar la palabra de Dios se glorifica al Dios de la palabra. ¿Amén? Entonces, ¿qué está buscando Pablo con la oración? ¿Qué está buscando Pablo? ¿Cuál es el objetivo final de Pablo al pedir que los hermanos oren por él? Es para que la palabra de Dios sea glorificada. Es para que la palabra de Dios se expanda. Es para que el evangelio sea más conocido de lo que ya era. Y de como resultado que la palabra de Dios sea más glorificada y por ende el Dios de la palabra sea más conocido y más glorificado a través de su palabra. Amén. Dice, así como lo fue en vosotros. Claro, en ellos, en los hermanos de Tesalónica fue grandemente glorificado Dios a través de su palabra. Ya vemos como el buen testimonio cristiano que ellos daban, la fe verdadera que ellos tenían, el amor ágape que se tenían los unos por los otros, cómo ellos soportaban las tribulaciones. En todo eso, la palabra de Dios será glorificada en ellos. El Dios de la palabra, el Dios del evangelio era glorificado en ellos. Y ese es el objetivo de cada uno de nosotros, glorificar la palabra, porque así se glorifica el Dios de la palabra. Adornar el evangelio con
con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de vivirlo. Así adornamos el Evangelio, cosa que los hermanos de Tesalónica hacían muy bien. Pablo los elogia y los pone como ejemplo. Así que así como hacían constantemente los hermanos de Tesalónica, así tenemos que glorificar nosotros la palabra de Dios, viviendo como ella dice, para así glorificar también al Dios de la palabra, porque ese es el objetivo primordial, final y el mayor. Amén. Que Dios sea glorificado a través de su palabra. Amén. Entonces sigue diciendo, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Fíjense, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Mira, así como Pablo, Pablo a lo largo de su ministerio experimentó mucha persecución, principalmente de los judíos, de sus hermanos coterráneos. Amén. De sus hermanos de raza. ¿Por qué? Por esta verdad. Porque no de todos es la fe. No de todos es la fe salvífica. No es de todo la fe que te lleva a creer en Cristo. No es de todo la fe que te lleva a poner tu confianza en el único y suficiente Salvador. No es de todos esa fe. Por eso vimos en el capítulo anterior cómo hay gente que va a apostatar de la fe, porque ellos aparentan tener fe en Cristo, pero no es fe verdadera. Porque si hubieran sido de Cristo, hubieran permanecido en Cristo. Amén. Entonces, Pablo ha experimentado en carne propia que no de todo es la fe, porque a él lo habían perseguido hasta más no poder, a él lo habían dado por muerto varias veces por causa de la fe verdadera que él tenía. Pero esos que lo querían matar no tenían fe en Cristo. Estaban más perdidos que el Iberimber, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, obviamente Pablo conoce esta verdad, que no de todos es la fe. O sea, no todos se van a salvar, porque no todos tienen fe salvífica, porque no todos tienen fe en Cristo. Amén. Porque no de todos es la fe. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todo es la fe. Hombre perverso y malo. Eso Pablo conoce muchos porque a lo largo de su ministerio, él se los enfrentó, él escapó de ellos, él le dijo sus 4 verdades, y por la verdad del Evangelio, esos hombres perversos y malos los agredieron mucho. Ahora, los hermanos de Tesalónica también estaban experimentando en ese momento gran persecución por los mismos de esa ciudad que no creían en Cristo. Entonces los hermanos de Tesalónica también estaban claros como Pablo de que había hombres perversos y malos que no tenían fe en Cristo. Amén. Los hermanos de Tesalónica también estaban persuadidos de que no de todos era la fe, porque los estaban persiguiendo fuertemente a los hermanos de la iglesia de Tesalónica en ese tiempo. Igual, en este tiempo pasa lo mismo, no todos creen en Cristo. Por eso algunos nos llaman locos, por eso algunos nos llaman fanáticos, por eso algunos nos tildan de que nos creemos más santos que ellos. En fin, porque no de todos es la fe. Amén. Y hay hombres malos y perversos, como por ejemplo los apóstatas que abandonan a Cristo, como por ejemplo el anticristo
o como por ejemplo aquellas personas que van a creer en él. Amén. Y todo aquel que se opone al evangelio en sí mismo tiene, tiene el espíritu del anticristo. Amén. Y se puede considerar como un hombre o mujer perverso. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo es una verdad. No de todos es la fe. Sabemos que hay hombres malos y perversos que van a tratar de perseguir, de dañar, de lastimar a los que son de la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo, pero fiel es el Señor, que os guardará, que os afirmará y guardará del mal. Fíjense bien, pero que Dios es fiel, y como Dios es fiel, Él nos va a afirmar y a guardar del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios es fiel, las tribulaciones, las persecuciones, que tengamos por hombres malos, que tengamos por anticristos, que tengamos por la fe en Cristo, no nos van a separar del amor de Dios, sino que Dios nos va a afirmar. Dios en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del desierto, a sus hijos los va a afirmar. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda en esta prueba. Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos perezcan o sean removidos de su fe por estos hombres malos, sino que Dios en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la tempestad, Dios te va a afirmar, amén, y te va a guardar del mal, y te va a guardar del mal, porque ¿quién es nuestro refugio? Y nuestro alto, ¿quién es nuestro alto refugio en la tribulación? Yahvé de los ejércitos. Él es nuestro refugio es el Dios de Jacob, como dice la Escritura. Entonces Él es fiel para guardar a los suyos de hombres malos y todo el mal que ellos le hagan a su pueblo. Dios lo va a permitir para que en medio de ese mal Él los guarde, para que ellos vean su poder obrando en guardarlos, para que ellos vean su poder obrando en medio de la prueba, afirmándolos más en la fe que en Cristo Jesús y guardándolos del mal. Amén. Entonces, es así, hermano. Él es fiel y Él va a guardar a su pueblo de los hombres perversos y en medio de la prueba, de la gran tribulación, Él los va a afirmar más en la roca eterna que Él estableció, que es Cristo Jesús. Y lo va a guardar del mal, como dice la Escritura. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Amén. Podemos ser derribados, pero nunca destruidos. Amén. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos van para bien. ¿Y por qué Dios no puede guardar del mal? Porque Él es todopoderoso. Si Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, es todopoderoso, como nosotros queremos, entonces Él nos puede guardar del mal. Entonces el Salmo 91 se cumple en nosotros. Y bajo sus alas nos guardará y allí estaremos seguros. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y allí en sus alas, en su regazo, allí con Él estaremos seguros. Amén. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que en que hacéis y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado.
que bueno y gracias al buen testimonio de los de Tesalónica, Pablo tenía confianza de que ellos iban a seguir viviendo de acuerdo a lo que el Señor les había mandado. Es decir, que ellos iban a seguir haciendo lo que era bueno y agradable delante del Señor. Amén. Que ellos iban a seguir obedeciendo a las cuestiones que Pablo, Silvano y Timoteo le habían mandado. Amén. Porque ya ellos lo estaban haciendo, porque ellos no eran solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Ellos no solamente sabían la palabra, sino que la ponían en práctica. Ellos eran verdaderos hijos de Dios y Pablo confía en que ellos iban a seguir haciendo eso mismo. ¿Ven? Iban a hacer todo lo que ellos le habían recomendado o mandado. Amén. Versículo 5. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Bueno, y el Señor los sigue guiando por ese camino que van, amando al Señor, ¿verdad? Amando a Dios y teniendo paciencia de tu Cristo. ¿Cómo es que ellos demostraban el amor de Dios? Guardando su mandamiento, guardando su palabra. Ellos, con el comportamiento cristiano piadoso que ellos estaban manifestando, era obvio que ellos amaban al Señor. ¿Amén? Porque dice la Escritura, si mamáis guarda mis mandamientos. Y eso era lo que los hermanos de Tesalónica estaban haciendo y dando ejemplo de ello. Así que Pablo dice, y el Señor los siga llevando por este camino, los siga llevando por ese camino, encaminen vuestros corazones al amor de Dios, que ya ellos lo estaban manifestando, y a la paciencia de Cristo. Es decir, ¿por qué a la paciencia de Cristo? ¿Por qué es tan importante la paciencia de Cristo? Porque recordemos que el contexto aquí es un contexto de persecución. El contexto de esta carta y creo que del anterior también, no recuerdo bien, pero creo que sí, es un contexto de persecución. Sí, en la primera carta también era el mismo contexto. ¿Ven? Entonces es un contexto de mucha persecución, por lo cual, hermanos, hay que tener paciencia en Cristo, hay que ser como Cristo. Cristo fue paciente. ¿En qué sentido Cristo fue paciente? Que a Cristo lo abofetearon, lo escupieron. Y él fue paciente y esperó que la voluntad del Padre se cumpliera en él. Pese a que lo que vivió mi Señor Jesús fue en extremo difícil, él fue paciente y esperó que la voluntad del Padre se hiciera en él. Asimismo, Pablo le está diciendo que tiene que tener la paciencia de Cristo y a pesar de la gran tribulación o de las persecuciones que ellos estaban experimentando por la fe que es en Cristo Jesús, ellos tenían que esperar pacientemente que la voluntad de Dios se hiciera en ellos y soportar la prueba y la persecución pacientemente, esperando que la voluntad de Dios se haga en ellos. Amén. A eso se refiere Pablo con la paciencia de Cristo. Amén. Bueno, ahora vamos a leer del versículo 6 al 13. Amén. Ok. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande deshonestamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán
y fatiga día y noche para no ser gravoso ninguno a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no os similases, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacerle bien. Amén. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él, para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Okay, bueno, como ya vimos en los primeros 5 versículos, Pablo nos manda a glorificar a Dios por medio de su palabra. Pablo pide que oren por él para que la palabra de Dios corra y Dios sea glorificado a través de su palabra. ¿Ven? Y Pablo los pone de ejemplo a ellos mismos, como ha sido glorificada en vosotros. Pablo sigue diciendo, y para que seamos libres de hombres perversos y malos, porque no de todo es la fe, ya hablamos de eso, no de todo es la fe, por eso hay gente que persigue a los cristianos, es más, por eso hay gente que aún hoy en día mata a los cristianos por ira, por rencor, porque no tolera el evangelio, porque hay hombres perversos, malos, y no de todos es la fe. Amén. También dice que pero el Señor es fiel. O sea, Pablo sabe que hay hombres malos, perversos, que matan cristianos, que asesinan al pueblo de Dios, que lo persiguen fuertemente. Pero Pablo tiene este consuelo y da este consuelo a los hermanos de Tesalónica, que fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. Es decir, pero no se preocupen, anímense, porque Dios es fiel. Y Dios no va a dejar que ustedes se pierdan, sino que en la tribulación Él lo va a afirmar. Su fe no va a disminuir, sino que va a crecer. Y van a estar ustedes más seguros en la tribulación que antes en el Señor. Y Dios es poderoso para guardarlo de todo mal. Amén. Citamos en el Salmo 91, el que habita bajo la viga del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Y tenemos confianza con respecto a vosotros. Claro, y Pablo tenía confianza, o sea, creía o sabía o estaba seguro de que los hermanos de Tesalónica se iban a seguir confortando como ellos lo habían mandado, como ellos ya lo estaban haciendo y lo iban a seguir haciendo como ellos lo habían mandado. Amén. Entonces después dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ya explicamos esto, lo acabamos de explicar, amén. Es herético. Entonces, vamos ahora a comenzar a discernir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a interpretar con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esa palabra, amén. Del versículo 6. Ahora estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo del versículo 6 al 15. ¿Ven? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí hay una orden, aquí hay un mandamiento, aquí hay una acción que los hermanos de Tesalónica van a tener que cumplir. Pablo dice, ya dimos todo eso, que la palabra de Dios sea glorificada, todo lo que acabamos de decir. Y lo de arriba, lo que acabamos de leer del versículo 1 al 5, prácticamente todo lo hace Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que lo va a librar, Dios es el que lo va a guardar, ¿verdad?
Arriba vemos a Dios obrando para guardar y liberar a su pueblo de los hombres malos. Arriba vemos que Pablo manda a los hermanos a orar por ellos para que la palabra de Dios sea glorificada. Amén. Y el Dios de la palabra sea glorificado, perdón. Pero aquí vamos a ver cómo Pablo da un mandato a los hermanos de Tesalónica y a todos nosotros los cristianos actuales, se puede decir. Ok. Dice, pero os ordenamos, es una orden, mandamiento, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de tu hermano. Aquí dice que es un mandato en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. O sea, es un mandamiento, es una orden en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandamiento, una orden con la autoridad del Señor Jesucristo. O sea que los apóstoles, o principalmente Pablo, ¿verdad?, está mandando, está ordenando a la iglesia con la autoridad del Señor Jesucristo. O se puede decir, es como si Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estuviera dando esta orden a través de Pablo. Amén. ¿Cuál era la orden que el Señor Jesucristo estaba dando a través de Pablo? ¿O cuál era la orden que Pablo daba con la autoridad de Jesucristo, como ustedes lo quieran ver? ¿Cuál era esa orden? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? O sea, ustedes pueden decir aquí o pensar, pértale, pero eso es contradictorio porque la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, la Biblia dice que tenemos que velar los unos por los otros, que tenemos que avalar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo está mandando aquí a la iglesia de Tesalónica a apartarse de todo hermano que ande deshonestamente? Pero hay algo, apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. Que ande desordenadamente. A mí, si un hermano anda desordenadamente, ¿en qué sentido? Ya lo vamos a ver. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, anda desordenadamente, quiere decir, anda haciendo cosas que no están en el orden de Dios. Por ejemplo, si alguno que se dice ser hermano, si alguno dice ser hermano en Cristo y es borracho, apártese de él. Si alguno dice ser hermano en Cristo y es fornicario, apártense de él porque anda desordenadamente, no andan bajo el orden de Dios, según las enseñanzas que los mismos apóstoles le habían dado a los hermanos de Tesalónica, según las enseñanzas que los mismos apóstoles nos dan a nosotros hoy en día. Si un hermano anda desordenadamente o como no conviene en el Señor, la Biblia nos llama a apartarnos de ese hermano. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia toma o Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aquí inspira a Pablo a decir algo tan radical como no. Aparte de eso que está viviendo desordenadamente. ¿Por qué? Porque la maldad, los malos hábitos, los hábitos pecaminosos se pegan. Si usted anda con un fornicario, por ejemplo, y usted va con él y ve a la mujer que me cuenta y está con él, tarde o temprano, que usted no sea fornicario, tarde o temprano va a caer en esa vida desordenada, porque la maldad y el pecado y la corrupción se pegan. Amén. Entonces Pablo dice, no, si anda así desordenado,
Si anda haciendo lo que no conviene en el Señor, si anda haciendo cosas que no hagan al Señor, entonces apártate del hermano. ¿Por qué? Porque los puede contaminar. Recordemos, un poco de levadura leuda toda la masa, dice el Señor. Entonces, por eso que el Espíritu Santo, o Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es radical aquí en ese sentido de decir, no, apártese del hermano, que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarlo. Ok, debéis imitarlo. Ok. Pablo le dice que a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis cómo os tenéis que imitar, cómo tenéis que imitar vuestro comportamiento. Claro, porque Pablo dio ejemplo a los hermanos de Tesalónica. Pablo les dio ejemplo cuando fue por primera vez para allá. Pablo le dio el ejemplo de un buen comportamiento cristiano. Entonces los hermanos de Tesalónica sabían cómo tenían que conducirse, sabían que tenían que imitar a Pablo, a Silvano y a Timoteo, porque ya ellos los habían visto y vieron sus obras mientras estuvieron con ellos. Amén. La vez que Pablo sí pudo ir a Tesalónica. Amén. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos a nosotros. A nosotros. Dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fíjense, Pablo no anduvo desordenadamente entre ellos. Entonces Pablo está diciendo, ustedes me tienen que imitar a mí, ustedes tienen que imitar a Timoteo, a Silvano. No imitar a esos desordenados, no se junte con ellos, porque lo van a terminar imitando. Y van a terminar copiando, emulando e imitando el error de ellos. Para que no caigan en eso, ¿verdad? Para que no caigan en ese error, no se enfoquen en ellos. Enfóquense en nosotros, en cómo anduvimos nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, cuando estuvimos entre ustedes, y nosotros no anduvimos en forma desordenada. Es decir, si yo tengo un hermano en Cristo, ¿verdad? Y fíjense que lo llamo hermano en Cristo, y Pablo también lo llama hermano, pero yo sé que ese hermano tiene malos hábitos, como no sé, como que dice mucha grosería. Un ejemplo, ¿verdad? El hermano en Cristo dice mucha grosería, muchas maldiciones, muchas malas palabras. No me debo juntar mucho con él, porque esa forma de hablar se pega, porque esas malas palabras se me pueden pegar, por ejemplo. Y ese desorden, a la hora de hablar, de 4 palabras, digo 5M, se me puede pegar. Yo no debo yo no debo imitar ese desorden. No. ¿Qué debo hacer yo? Enfocarme. Tengo ese hermanito que anda así. Bueno, no es que voy a vivir 24/7 con él. Lo puedo soltar, lo puedo soltar a que cambie, pero no es que voy a estar 24/7 con él, calándome todas las groserías que él diga, por dar ese ejemplo, ¿verdad? Sino que, ¿qué voy a hacer yo? Enfocarme, ¿o qué debo hacer yo? Enfocarme en los hermanos que me edifican, enfocarme en los hermanos que no dicen groserías, enfocarme en los hermanos que andan conforme al orden de Dios, enfocarme en ellos, en imitarlo a ellos. Como dice Pablo, ustedes imitadores de mí como yo lo soy a Cristo. ¿Está?
Claro. Disculpe, hermano. Con esto no quiero decir que tenga que despreciar al hermano, a que dice mucha grosería, a que anda en desorden. Pero simplemente, si sabemos que anda así, trata de no estar mucho tiempo con él para no contaminar. Pero tenga en cuenta que Pablo lo llama hermano. Entonces quiere decir que si es hermano, es un verdadero cristiano. Por eso es que no lo podemos desechar del todo. Porque es un hermano, es una persona por la cual Cristo murió. Amén. Y no podemos llamar impuro a lo que Dios ha purificado. Entonces el mandato aquí de Pablo no es excomulgar al hermano, y mucho menos, sino tener cuidado de no imitar a esos hermanos que están en ese proceso, que tienen este hábito malo, de no estar muy cerca de ellos porque se nos puede pegar, ¿verdad? Porque nos pueden corromper. ¿Qué tenemos que hacer? Juntarnos con el hermano, tratar de que corrija eso, ayudarlo a corregir si podemos, pero no estar encima del hermano mucho tiempo, a menos que veamos que el hermano cambia para la gloria de Dios. Amén. Pero eso es lo que le quiero dar claro. No es el excomulgar al hermano y el ignorarlo y el despreciarlo. No. Eso no es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Dice Pablo que no anduvo en desorden entre ellos. Amén. Amén. Ni comimos de balde el pan. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ok. Ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, Pablo no llegaba desordenadamente y decía, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces se sentaba a la mesa y se comía la comida de los hermanos, que con el sudor de su frente la habían conseguido. Pablo no hacía eso. Pablo no actuaba desordenadamente de esa manera. No, yo soy el apóstol Pablo. Ustedes tienen que servirme esos panes porque yo tengo la autoridad del Señor Jesucristo y ustedes me tienen que servir de los panes. O sea, pero Pablo está diciendo, yo entre ustedes yo nunca me comporto así. Yo no comí el pan de ustedes de su mesa porque a mí me da la gana y haciendo uso de mi autoridad y desordenadamente. Yo no anduve entre ustedes así. No me conduje entre ustedes así. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo trabajaba con afán y fatiga, Pablo, Silvano y Timoteo, para no serles gravosos a ellos, a los hermanos de Tesalónica, porque los hermanos podían decir, pues, pero Pablo sí es pasado, no trabaja, no hace nada, y cuando vamos a comer se sienta con nosotros a comerse pan. Pablo no se comió, por eso que Pablo dice, yo no me comí el pan en balde. O sea, no fue que yo, no haciendo nada, venía de muy niño bonito, como decimos aquí en Venezuela, y me sentaba a la mesa con ustedes y me comía el pan de ustedes. Así yo no actué, dice Pablo. Sí, así no se hacen las cosas, dice Pablo. Sino que yo trabajé, me fatigué, me cansé, y de noche para que ustedes
para no ser esclavos de ustedes, que ¿verdad? Porque si, imagínense, una persona X, un hermano X, imagínense el caso de que yo sea el desordenado y el que yo me valga de autoridad. Por ejemplo, yo soy pastor, pero yo no hago nada. Un ejemplo. No hago nada en el sentido que no trabajo en nada. Entonces, por aquí vive un hermano de la fe cerca. Entonces yo voy cada vez que toca comer, a dar comida, yo me la parezco al hermano para que el hermano me dé un plato de comida. Gratis, gratis, porque yo no me gané esa comida, yo no hice nada por esa comida, yo no sudé esa comida. ¿Qué va a pensar ese hermano de mí? Miren, aunque yo tenga autoridad sobre él, aunque yo en este caso sea el pastor de él, va a llegar un momento que va a decir, espérate, pero el pastor Dilman, un ejemplo, si es pasado. No va que viene para acá a la hora de comer. No mueve ni un plato, no lava ni un plato. No nos ayuda en nada. Solamente viene a las 12 a comer, a almorzar, como decimos aquí en Venezuela. Puede ser que las primeras veces lo hagan en amor porque yo soy su pastor y tal y cual. Puede ser que las primeras veces se merecía bien en amor. Pero va a llegar un momento que esa conducta que yo estoy teniendo con mis ovejas en este caso, le va a ser gravoso a ellos. Y ellos se van a sentir mal. Y ellos van a sentir que yo me estoy aprovechando de ellos. Bueno, si fueran personas, oigan bien, es lo normal. Lo normal es que si yo lo hago una o dos veces, gloria a Dios, estamos ayudando al hermano, está pasando un buen momento de necesidad, no tiene trabajo. Pero si esa actitud se prolonga mucho en el tiempo, va a terminar siendo gravoso, va a terminar molestando a las personas. Amén. Va a terminar produciendo a la persona un sentimiento como de injusticia, como que, ay, el pastor se aprovecha de que el pastor va a venir a comer aquí gratis todos los días. Porque como yo le digo, uno puede entender que el pastor no tenga trabajo, que está en un tiempo difícil, que bueno. Pero si eso se prolonga mucho en el tiempo, va a llegar un momento que va a comenzar a ser gravoso. Aunque el pastor sea nuestro hermano en Cristo, va a llegar un momento que va a ser gravoso ese comportamiento del pastor y ya nosotros lo vamos a dejar de ver como algo bueno. Entonces dice Pablo, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos el ejemplo para que nos imitéis. Ok, fíjense bien esta palabra que me gusta mucho, porque Pablo dice que él tenía el derecho, o sea, él tenía el derecho de vivir de ello. Aquí Pablo está diciendo, no porque no tuviese el derecho. O sea, Pablo tenía el derecho de vivir de los hermanos de Tesalonicenses y de vivir de cualquier iglesia que él hubiera fundado, levantado o edificado para el Señor, porque no le ponga a posar a güey que día, porque no es el obrero de su salario, y porque el que participa de las cosas santas del altar tiene derecho a comer del altar. Pablo estaba clarito,
que él lo podía hacer, pero para no serle gravoso a los hermanos, no se aprovechó de ese derecho. Amén. Amén. Sino que con su comportamiento, él les dio el ejemplo de cómo tenían que vivir su vida cristiana para que ellos lo imitasen. Amén. Amén. O sea, Pablo que quería que ellos vieran ese comportamiento que tenía Pablo y que ese comportamiento fuera el que la iglesia imitara. Amén. Ese comportamiento de trabajar por el pan de día a día y de no valerse por sus derechos apostólicos, por su autoridad delegada por Dios para sustraerle el pan a la iglesia, sino que para tener el pan de la iglesia, sino que él trabajaba para que vieran, para que los hermanos de Tesalónica imitasen esa conducta y se viera que los hombres de Dios no son perezosos. Amén. Hermano, y la cuestión aquí es que, bueno, ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar al punto que nos muestra por qué Pablo está diciendo todo esto que ya hemos visto. Amén. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto. Si alguno no trabaje, tampoco coma. O sea, no es que Pablo le está diciendo algo nuevo, no es que Pablo le está enseñando algo nuevo, no es que Pablo está inventando el agua tibia aquí o enseñándole algo nuevo, no. Ya él, cuando había estado entre ustedes, entre ellos personalmente, ¿verdad? Cuando edificó la iglesia, bueno, sí, podemos decir así, cuando edificó la iglesia, aunque el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Ya él le había dicho esta palabra, el que no trabaje, que no coma. O sea que Pablo no le está enseñando nada nuevo a los hermanos de Tesalónica, sino que Pablo le está refrescando en esta carta, en esta porción de la carta, lo que ya Pablo les había dicho personalmente. Amén. Y se lo está enseñando con su ejemplo. Miren mi ejemplo. Yo pude valerme de mi autoridad apostólica, ¿verdad? Para que ustedes me sirvieran, para que ustedes me dieran de sus alimentos sin yo tener que comer, sin yo tener que trabajar. Pero para no serle gravoso a ustedes, yo me afané trabajando, o sea, me fatigué y afané trabajando por el pan, para que ustedes imitaran ese ejemplo y no el ejemplo de los que viven desordenadamente. Ya vamos a llegar a ese punto. Ahora dice por qué. Miren, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada. Ajá. El problema aquí era que había algunos hermanos, porque Pablo lo llama hermano, que estaban viviendo desordenadamente porque yo les di el ejemplo de fornicar, de adulterar y esas cosas, pero no, aquí no es tan grave el asunto en ese sentido. Pero así andaban desordenadamente, ¿verdad? Porque no trabajaban, andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Es decir, no trabajaban, ¿verdad? Sino que se metían en la vida de los demás. Es decir, no trabajaban, pero a lo mejor
cuando tocaba comer, iban a la casa de un hermano. No trabajaban, pero estaban pendientes de la vida del otro. No trabajaban, pero eran chismosos. A mí, eso es lo que está. Por eso es que Pablo viene hablando de imitarlo a él y de no vivir una vida desordenada. Por eso es que Pablo viene hablando de su ejemplo, de cómo trabajaba él. Y por eso que Pablo dice, yo cuando estuve entre ustedes, yo le dije clarito, el que no trabaja, que no coma. Ah, porque había algunos que no estaban trabajando, que andaban desordenadamente, no estaban no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro, porque al no trabajar, hermanos, hay, hay mucho tiempo de ocio, hay mucho tiempo libre, hay mucho tiempo en el que no se hace nada y eso se presta para, como no tengo que hacer nada, voy a ver qué está haciendo el hermano. Voy a averiguar, no tengo nada que hacer, voy a averiguar qué está haciendo el hermano. No estoy trabajando, no tengo que comer, voy para la casa del hermano y el hermano me da. Y gloria a Dios porque los hermanos te van a decir, si tus hermanos en Cristo te van a decir bien. Pero como yo le digo, como le dije anteriormente, te pueden recibir bien una, dos, tres, hasta muchas veces, pero va a llegar un momento que se le va a hacer gravoso eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a decir, verdad, pero ese hermanito no hace nada, lo que anda pendiente de lo que hago yo. Verdad, pero ese hermanito no trabaja, pero todos los días a las 12 está puntual aquí en la casa esperando su plato conmigo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que Pablo dice. Tienen tiempo para estar de ocioso, metiéndose en la vida ajena, andando así desordenadamente, pero no tienen tiempo para buscar un trabajo y ocuparse en él para no ser gravoso a los hermanos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjense bien que ese era el meollo del asunto. A los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, es decir, por la autoridad de Cristo, ¿verdad? O en el nombre de Cristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese era el problema. Que ellos estaban de vivo, no trabajaban, pero seguramente sí estaban pendientes para que los hermanitos les suplieran el alimento. Entonces, como yo les vengo diciendo, como dice la escritura, bueno, como veníamos diciendo, pues, claro, el hermano de Cristo es dadivoso, el hermano de Cristo es piadoso, y él le va a dar al hermano. Pero si el hermano en Cristo ve con los ojos, ni modo que con la oreja, pero bueno, ve con estos ojos, ¿verdad? Que el hermano está en todas sus capacidades para encontrar trabajo, pero que no lo ha encontrado porque no lo ha salido a buscar por estar ocioso, metiéndose en lo ajeno. Entonces el hermanito en Cristo ahí no se va a sentir bien. Ahí va a decir, no, pero sí es hermano, lo que es un vividor.
lo que quiere es que yo le llene el buche, la barriga, el estómago, y él sin sudar ni una gota, y él fresquecito, y yo largando la gota gorda, como dice el dicho, para traer pan a mi casa, para alimentar a los míos, y este hermanito, lo que me está haciendo es una carga que yo no debería tener. Entonces por eso es que pasa la cosa. Por eso que dice, trabajando sosegadamente como su papá. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Fíjense bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Es un cristiano, él lo va a seguir haciendo. Él va a seguir alimentando al hermano, él va a seguir haciendo lo bueno delante de Dios. Pero bueno, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, tuve enfermo y me fuiste tuve enfermo y preso y me fuiste a visitar. Pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso por ti? ¿Cuándo estuviste en esta condición? Hicimos todo eso por ti. Bueno, cuando lo has hecho por uno de estos más pequeños, por mí lo has hecho. O sea, es de mucha bendición hacer eso por un hermano. Y aquel de Cristo va a seguir haciendo lo bueno, ¿verdad? Pero puede haber un momento que el hermano se enfade, se irrite cuando vea la injusticia, cuando vea la viveza, la picardía, o como ustedes le quieran llamar. Y esto le está haciendo daño también, obviamente, al hermano que está viviendo en esa conducta desordenada. Entonces, ¿qué pasa? Por el bien de uno, del que está haciendo la buena obra, y por el bien del hermano que está viviendo desordenadamente como un vago, lo mejor que se puede hacer es, llegando un tiempo prudente, que el hermano tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses en ese proceso, decirle, hermano Jaime, yo te recomiendo que busquéis un trabajo, que busquéis. Claro, si uno ve que el hermanito ha buscado, se ha movido, o sea, que el hermanito está orando para buscar trabajo y no ha conseguido, bueno, ya no es culpa de él. Uno tiene que seguir haciendo el bien y seguir manteniendo a ese hermano. Pero si uno ve que el hermano es un vago, que lo que llega a las 12 a comer y lo que llega es a tragarse los alimentos de uno, entonces uno puede decir, no, pero hermano, es que tú vas así, la busca trabajo, porque dice la Biblia que lo coma, que no trabaje, que tampoco coma. Amén. Amén. Porque dice la Escritura, hacerle bien a todos en cuanto podáis, pero mayormente a la familia de Dios. Entonces, como yo le digo, el que es de Cristo siempre va a tener un corazón dispuesto a bendecir al hermano con la ayuda que necesite y por el tiempo que necesite. Pero claro está, que uno vea que el hermano está obrando para conseguir empleo y para poder. Pero si uno lo que ve es que el hermano está viviendo como los perezosos, como los vagos, uno no puede acahuertear esa conducta y uno le tiene que decir, hermano, pero haga el intento que sea de buscar trabajo, ¿verdad? Porque eso también es una buena exhortación para el hermano. Ajá, usted lo puede seguir ayudando mientras él verdaderamente lo necesite. Pero si él no pone de su parte y ve que usted le da y le da y le da y no le sigue nada, entonces ahí es que hay que tener mucho cuidado y ser muy sobrio con eso, ¿amén? Ok, si alguno no obedece lo que decimos, vamos a leer del 14 al. No, vamos a terminar aquí. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta,
sea señalado y no nos juntéis con él para que se avergüence. Fíjense bien, sea señalado. Si alguno no obedece, ¿verdad? Estas exhortaciones, sea, ¿verdad? Lo que decimos por medio de esta carta, esto es con lo que respecta al trabajo, ¿verdad? A ese señalar y no juntéis con él. Hermanos, se me acaba de ir la luz. Voy a apresurar esto un momento. Dice, si alguno no obedece esta carta, señalarnos y no juntéis con él para que se avergüence. Fíjense bien, con el fin de que se avergüence el hermano y sea, o sea, lo señala uno, ¿verdad? Uno le dice al hermano, mira, a los demás, mira, ese vive así, ya sabe yo. Para que él se avergüence, para que él sienta vergüenza, a fin de que busque cambiar y ya no es un vago. Y viva conforme a la enseñanza de la carta. Amén. Que Pablo les envió a los de Tesalónica. Pero dice, pero no lo excluyáis de la congregación. Amén. O sea, no es que lo vamos a comulgar. No es que lo vamos a sacar de la congregación. No es que lo vamos a decir, no, ese es un hijo del diablo. No. Ese no es el deber ser. Sino eso uno lo señala, ¿verdad? Para que él le dé vergüenza. Uno dice, no, este hermano es un vago. Este hermano es un vago que... Pero no para humillarlo, sino para que le dé vergüenza, ¿verdad? Y esa vergüenza lo lleva a él a cambiar. Y pueda él vivir conforme a lo que Pablo le está diciendo en esta carta. ¿Ok? Hermano, como le dije, voy a terminar el video porque se me fue la luz. Déjenme buscar un segundito los versículos que me faltan, que son 3 versículos solamente. Ya estamos por terminar, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Timoteo. Ajá. Aquí está. Tesalonicenses. Ok. Voy a buscar porque son los versículos finales ya, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, voy para Tesalonicenses. Aquí está. Ok. Dice aquí, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como un hermano. Claro, es para que uno lo señala, para que él se avergüence y recapacite. Pero no es nuestro enemigo, no es que nosotros vamos a decir, no, hijo del diablo, hereje, apóstata, no. Sino amonestarle como hermano. Nosotros le decimos, sí, le dijimos a la gente que es un vago, porque no quería hacer nada, y porque eso está mal delante de Dios, para que él recapacite, se ponga a orar, a trabajar, y así cumpla con lo que dice la carta, amén. Pero no es porque no sea un hijo de Dios, ni sea nuestro enemigo, amén. Nada de eso. Ok, vamos a hacer las saludaciones, amén. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera.
el Señor sea con todos vosotros. La saludación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Como pueden ver, Pablo se despide diciéndole que el Dios de paz le dé paz en toda manera. En toda manera. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo que en toda manera? Bueno, en toda manera, que el mismo Dios le dé paz en su economía, o sea, que tengan siempre abundancia de comer para que tengan paz en eso, que tengan siempre trabajo, pero también que le dé paz en medio de la persecución. O sea, que en todas las áreas de su vida ellos tengan paz. Paz económica, paz social, o sea, que Dios apacigüe las persecuciones, que Dios les provee trabajo y alimento, que tengan paz en todo, de todas las formas. ¿También? Dice, el Señor sea con todos vosotros. Claro, el Señor el Dios de Israel, Padre de mi Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre va a ser con con todo su pueblo santo. Amén. Es el que había mantenido a los tesalonicenses hasta ahora firmes en la fe a pesar de las tribulaciones. Es el que los había escogido para salvación. Es el que siempre había estado con ellos desde el momento que Pablo edificó la iglesia. Dios había estado con ellos y Pablo pide aquí que el Señor siga estando con ellos para que ellos puedan soportar la tribulación, la persecución y lo que tengan que soportar. Amén. La saludación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Ok. Pablo dice que esta saludación es de él. O sea, que esta saludación la escribió él personalmente. Y lo demuestra despidiéndose con la misma bendición que se ha despedido en todas las cartas o en casi todas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo se había despedido de esta manera en todas las demás cartas. Pablo lo hace para que no quede duda que esta saludación la escribió él. Entonces, bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Espero que les sea de mucha bendición, de mucha edificación. Y como dice Pablo, con la bendición, con la oración de Pablo, me despido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Amén y amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si Dios quiere y me lo permite, y me da vida y salud, ¿verdad? Mañana, y me siga dando vida y salud, mejor dicho, mañana vamos a comenzar con la carta a Timoteo. Dios me lo bendiga y me lo guarde en el nombre de Jesús. Como siempre me despido yo, que el Dios de Israel los bendiga y los guarde, que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, que la paz del Dios de Israel, del Dios santo y bueno de Abraham y de Isaac y Jacob, y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Bendiciones, hermanos, que pasen un feliz y bendecido miércoles en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén.